del matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias es algo nuevo. Es algo con lo cual el cristiano ha tenido que lidiar durante mucho tiempo. Y tendremos que seguir lidiando porque esta situación siempre se va a seguir presentando entre el pueblo de Dios y también en el mundo en general. Quiero empezar leyendo las citas de dos personas. Y quiero iniciar con una cita de J.I. Packer en su libro El fundamentalismo y la palabra de Dios. Y dice: no iniciamos nuestras vidas cristianas por medio de desarrollar nuestra fe por nosotros mismos. Esta nos es intervenida por la tradición cristiana en forma de sermones, libros y patrones establecidos de la vida y comunión eclesiástica. Leemos nuestras Biblias a la luz de lo que hemos aprendido de estas fuentes. Nos acercamos a las Escrituras con entendimientos ya formados por la gran cantidad de opiniones y puntos de vista aceptados en la Iglesia y en el mundo. Es fácil desconocer que eso ha sucedido. Aún es difícil empezar a comprender cuán profundamente nos ha moldeado la tradición en este sentido, ya sea secular o cristiana, ya sea la tradición católica o la tradición crítica o la tradición ecuménica. Puede que nunca asumamos la total rectitud de nuestras propias formas de pensamiento y práctica establecida y excusemos nuestra propia obligación y responsabilidad de examinarnos y reformarnos por medio de las Escrituras. Lo que está diciendo aquí básicamente es que la mayoría de las cosas que creemos en el ámbito religioso no son producto de nuestra personal investigación. Hemos sido moldeados por lo que se nos enseñó desde pequeños, y cuando llegamos a formar parte del pueblo de Dios, muchas de esas cosas que nos fueron inculcadas o enseñadas, ya sea desde el seno familiar o siendo parte de algún grupo religioso, las traemos dentro de la iglesia del Señor, no producto de nuestra investigación. Hay unas palabras adicionales a esto del hermano Juan Portain, con las cuales coincido plenamente. En su libro Usar bien la palabra, escribió lo siguiente: ¿cuál es la posición oficial de la iglesia? A veces algunos hermanos se ponen un poco impacientes con los desacuerdos entre hermanos y preguntan ¿por qué no se juntan algunos hermanos respetados y responsables para decidir tales cuestiones, para que la iglesia tenga una posición definida como una doctrina oficial? Bueno, ¿cuáles hermanos serán capaces de hacerlo? No hay hermanos, no hay iglesias, no hay predicadores, no hay debatistas, no hay periodistas, no hay profesores de universidades ni otra institución que puedan hablar oficialmente por la Iglesia Universal. Este servidor y el hermano Lorenzo creo que coincide conmigo en lo que voy a decir. No vamos a tener este debate para decirles a ustedes qué es la verdad que usted debe creer. Son ustedes, escuchándonos a nosotros en este debate, los que van a decidir qué es lo que van a creer basados en los argumentos que cada uno de nosotros vamos a presentar. Sigue diciendo el hermano Wayne: quererlo o no, cada cristiano tiene que estudiar y pensar por sí mismo y llegar a conclusiones que serán la guía de su vida. Toda decisión debe hacerse teniendo presente que no solamente viviremos por ella, sino que también tendremos que morir
y ser juzgados por ella a la luz de la revelación de Dios. Y a esto que acabo de leerles, yo le digo amén, porque eso es lo que creo. Esta es la primera noche del debate, son 3 noches. Cada debate en estas noches va a tener una duración de 2 horas, donde tanto el hermano Lorenzo como este servidor podremos exponer los argumentos en cada una de las proposiciones que hemos acordado. La proposición número 1 dice: la Biblia enseña que el repudiado por fornicación queda libre para volverse a casar y no peca si lo hace. Eso es lo que este servidor afirma y cree. El hermano Lorenzo, en su intervención, va a negar esto que yo estoy afirmando. Así que están invitados a que presten bastante atención y si pueden tomar apuntes, que así lo hagan. Cuando Dios creó al hombre, dijo en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7, verso 2 y 9 dijo: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pablo habló aquí del matrimonio. Dios en Génesis habló del matrimonio. No es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que el hombre caiga en la fornicación, no es bueno que si el hombre no es capaz de controlar sus deseos sexuales, la solución que Dios ha dado es el matrimonio. El Señor Jesús, cuando habló sobre el matrimonio, cuando el Señor Jesús, iniciando su ministerio en el Sermón del Monte, habló del tema del matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias, y dijo, Mateo 5, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Aquí habló de divorcio y de segundas nupcias. Casi una semana antes de su muerte, 3 años y medio después de haber dicho esto, en Mateo 5, en Mateo 19, ya en el ocaso de su ministerio, una semana antes de que fuera crucificado, dijo en Mateo 19:9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. El apóstol Pablo advirtió algo que iba a ocurrir más adelante. En 1 de Timoteo capítulo 4 dijo, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Dios instituyó el matrimonio. El apóstol Pablo dijo que para evitar la fornicación, que el fornicario se casara. El apóstol Pablo dijo que si el hombre no tiene don de continencia, que su solución para evitar esa situación es casarse, pero también advirtió que llegaría el momento en el cual el hombre, ignorando lo que Dios decía en su palabra, prohibiría casarse. Ahora, hay un espectro de creencias con respecto al matrimonio. Una de ellas es la posición católica romana. Ninguna persona puede volverse a casar.
Hay otro espectro que es el de la mayoría de los hermanos. La parte inocente puede volverse a casar, la culpable, o sea, pues la que fue repudiada, no se puede volver a casar. Y hay otro espectro, y es el de que ambas partes pueden volverse a casar. Que es la que creo, y es la que voy a defender con mis argumentos en este primer debate. Pero tomando los dos primeros espectros, quiero que observen lo que voy a citar, porque no fue la iglesia del primer siglo la que dijo que no se podían casar. Los padres de la iglesia, y si usted quiere un poco de claridad acerca de quién eran ellos, los padres de la iglesia fueron los escritores que vivieron desde el cierre del Nuevo Testamento hasta alrededor del siglo IV. Fueron los que reemplazaron a los apóstoles. Ahora, el apóstol Pablo dijo en 1 de Timoteo 4:1 que en los postreros tiempos se levantarían hombres que prohibirían casarse. Ahora, ¿qué encontramos nosotros en los escritos de los llamados padres apostólicos? Voy a leer primero Deuteronomio 1, que va a ser uno de los pasajes que vamos a estar analizando bastante en los días del debate, y fue cuando dijo Moisés: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. La que fue repudiada por cosa indecente, dijo Moisés, que saliendo de su casa podía ir y casarse con otro hombre, sin pecado. Pero si la aborreciera este último y le escribiera carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Lo interesante es que cuando uno lee las dos ocasiones que el Señor abordó el tema del divorcio y las segundas nupcias, hizo referencia a lo que Moisés había dicho en Deuteronomio capítulo 24. El contexto remoto de Mateo 5 es Deuteronomio capítulo 24. Y en Mateo capítulo 5 el Señor está enseñando lo mismo que enseñó Moisés en Deuteronomio 24. También fue dicho, Mateo 5:31, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Ahora, ¿quién había dicho eso? Pues lo había dicho Moisés en Deuteronomio 24:1, le escribirá carta de divorcio. Pero yo os digo, dice el Señor, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación. Recuerden, el contexto de Mateo 5 es Deuteronomio capítulo 24. Y cuando el Señor dijo, a no ser por causa de fornicación, se estaba refiriendo a lo que había dicho Moisés en Deuteronomio 24:1, por haber hallado en ella alguna cosa indecente. La fornicación era la cosa indecente de la cual había hablado Moisés. Ahora, haciendo uso de la tecnología, entendiendo nosotros que la excepción para poder repudiar a su cónyuge es la cosa indecente o en la fornicación, como el Señor lo dice, voy a borrarlo de la pantalla. Entendiendo que todos comprendemos que la autorización para repudiar es la fornicación o la causa indecente. Yo os digo que el que repudia a su mujer por causa de fornicación, no hace que ella adultere si se vuelve a casar. ¿Por qué? Porque Moisés había dicho en el verso 2, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Porque la repudió, ¿por qué? Por fornicación. Ahora, y sigue diciendo, y el que se casa con la repudiada no comete adulterio.
¿Por qué? Porque Moisés había dicho que ella podía salir de su casa y casarse con otro hombre. Mateo 19, y termino con esto. Verso 7. Vuelve el Señor y utiliza como contexto remoto Deuteronomio capítulo 24. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiar? Ahora, cuando hace aquí mención de la carta de divorcio, se está refiriendo a lo que había dicho Moisés en Deuteronomio 24. Le escribirá carta de divorcio. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. Esa es la única excepción dada por el Señor. Ahora, borrémoslo entonces. Ahora, ese salvo por causa de fornicación se está refiriendo a la causa indecente de la cual habló Moisés en Deuteronomio 24. Pero vamos a borrar salvo, porque entendemos que es lo que el Señor autoriza, la excepción aceptada para el repudio. Cualquiera que repudia a su mujer por causa de fornicación y se casa con otra, no adultera. Porque Moisés había dicho que salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Y el que se casa con la repudiada no adultera, porque Moisés había dicho salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. En el libro Matrimonio, Divorcio, un análisis bíblico del tema del divorcio y el nuevo matrimonio de los creyentes divorciados, M.R. Tijan escribió: la idea de que Dios permitió el divorcio por causa de inmoralidad sexual, pero prohibió el nuevo matrimonio, surgió en la época post-apostólica, cuando algunos padres de la iglesia empezaron a ver la sexualidad humana como un mal necesario y exaltaban el celibato como el estilo de vida que más honraba a Dios. Los apóstoles no prohibieron el matrimonio. Fueron los padres posapostólicos que se desviaron después de la verdad revelada en las Escrituras, y por eso el apóstol Pablo profetizó que en los posteriores tiempos prohibirían casarse. Surgió en la época postapostólica el nuevo matrimonio, el recasamiento, las segundas nupcias. Jesús Álvarez, en su libro Manual de Historia de la Iglesia, escribió: el matrimonio se celebraba en presencia del obispo, se desaprobaba generalmente el matrimonio con infieles, las segundas nupcias estaban permitidas, pero algunos santos padres las critican. Hasta que surgió, lo que yo mencionaba ahorita, los dos espectros. Ninguno se puede volver a casar, o solamente no se puede volver a casar el que fue repudiado por fornicación. ¿Estaban los padres apostólicos en contra del nuevo matrimonio después del divorcio? El pastor de Hermas, de el primer siglo, hablando del año 120 después de Cristo, escribió lo siguiente: y yo le dije, Señor, si un hombre que tiene una esposa que confía en él, que confía en el Señor, la descubre en adulterio, ¿comete pecado el marido que vive con ella? En tanto que está en la ignorancia, me dijo, no peca. Pero si el marido sabe que ella peca y la esposa no se arrepiente, sino que continúa en la fornicación y el marido vive con ella, él se hace responsable del pecado de ella y es cómplice en su adulterio. Y le dije, ¿qué es pues lo que ha de hacer el marido si la esposa sigue en este caso? Que se divorcie de ella, dijo él, y que el marido viva solo. Pero si después de divorciarse de su esposa se casa con otra, él también comete adulterio. Así pues, Señor, le dije, si después de la esposa divorciada se arrepiente y desea regresar a su propio marido, ¿no ha de ser recibida? Sin duda ha de serlo, me dijo. Si el marido no la recibe, peca y acarrea gran pecado sobre sí. Es más, el que ha pecado y se arrepiente debe ser recibido, pero no varias veces, porque solo hay un arrepentimiento para los siervos de Dios. Por amor a su arrepentimiento, pues el marido no debe casarse con otra. Esta es la manera de obrar que se manda al esposo y la esposa. Termino en este momento, hermanos. Muy buenas tardes, estimados hermanos y amigos. Es un placer para el servidor estar aquí en este lugar
De antemano, muchas gracias a cada uno de ustedes por la invitación que me hicieron para venir a celebrar este debate con el hermano Jaime Restrepo. Reciban saludos de la Iglesia de Cristo en Constituyentes, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y de la Iglesia de Cristo en Riviera Luna, en El Paso, Texas. Los hermanos, espero que hayan podido entrar a ver este debate. Y de igual manera, saludos a todos los que nos están viendo en distintos países también que están siguiendo este debate. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que el trabajo que hagamos el hermano Jaime y su servidor pues sea de edificación para ustedes. Una advertencia, una aclaración. Este es un debate, es un estudio de la palabra de Dios y no es un conflicto personal que yo tenga con el hermano Jaime. Yo al hermano Jaime lo estimo, no lo he tratado mucho, pero lo estimo mucho porque en el pasado recibí mucha edificación de su obra como predicador. Entonces no es un conflicto personal, que nadie piense el hermano está peleando con el hermano y no va por ahí la cosa. Simplemente él tiene una creencia sobre lo que dice la Biblia. Yo no comparto esa creencia y es lo que estamos estudiando aquí. Bien, el hermano ya nos ha dicho cuál es la cuestión. La Biblia enseña que el repudiado por fornicación queda libre para volverse a casar y si lo hace no peca. Esa es la cuestión que estamos debatiendo. Es muy importante tener mucho cuidado, hermanos, cuando algún predicador de pronto, después de muchos años, empieza a decir que ha descubierto una nueva verdad, una nueva enseñanza. Sobre todo cuando ese predicador viene y nos dice que pues no debemos seguir tradiciones, sino que debemos pensar por nosotros mismos. Sin embargo, nuestro hermano Jaime pues no practica lo que predica, porque él no piensa por sí mismo. El hermano Jaime no se puso a investigar, a estudiar él solo. Simplemente tomó un libro de un americano, lo tradujo al español y entonces lo está enseñando ahora a la iglesia. Entonces, eso no es pensar por sí mismo. Pensar por sí mismo es estudiar la Escritura, estudiar la Biblia, estudiar lo que dice la Escritura realmente y no simplemente seguir literalmente lo que un predicador diga, sobre todo cuando ese predicador está extraviado de la verdad. Entonces, el hermano no practica lo que predica. Viene y nos dice a nosotros, piensen por sí mismos, no le hagan caso a los predicadores, no le hagan caso a lo que han creído, no le hagan caso a lo que les han enseñado. Es tiempo de que abran su mente y de que escuchen una nueva verdad. El hermano no practica eso. Simplemente el hermano cambió de doctrina por algún motivo que él tuviese. No voy a entrar a esos detalles, pero él ya viene y nos dice eso, ¿para qué? Para que recibamos la doctrina que él ha recibido. ¿Sí? ¿Cuál? Pues que el repudiado por fornicación se puede volver a casar. ¿Sí? Y eso lo enseña un americano. Yo conozco el libro de ese americano, conozco el libro del hermano Jaime, hemos hecho comparaciones del libro y es prácticamente una copia del libro americano. Entonces el hermano no practica lo que predica y eso es muy peligroso y tenemos que tener mucho cuidado. Hermano Jaime, yo le exhorto a que haga caso a su misma doctrina, a su enseñanza, de pensar por sí mismo, de ir a las Escrituras, no de estar viendo lo que dice un predicador, por muy lógico que parezca. Porque sí, ciertamente que la doctrina que enseña ese predicador suena muy lógica, suena que parece cierta, pero cuando uno analiza precisamente con una mente individual, una mente apegada a las Escrituras, uno se da cuenta que esa enseñanza de ese predicador está torcida y no es cierto. Ahora, nuestro hermano cita a los padres de la iglesia y dice que ellos fueron los que inventaron esa doctrina de que el repudiado por fornicación no se puede volver a casar. Eso no es cierto. Eso lo enseñó Jesucristo, eso lo enseñó el apóstol Pablo, eso lo enseñan las Escrituras. Que los padres de la iglesia repitan alguna doctrina correcta, eso no quiere decir que ellos la hayan inventado. Ahora, que los padres de la iglesia mezclen verdades con errores, eso no es extraño. Entonces no se sorprendan cuando el hermano venga y les presente aquí una lista de padres de la iglesia de lo que creían ellos, de lo que decían ellos, y entonces concluir de que ellos lo inventaron. Ahora resulta que ellos van a inventar la doctrina. Bueno, cuando nos conviene, pues sí, por ejemplo, los hermanos de la sola copa dicen lo mismo. Nos citan a los padres de la iglesia, nos citan la historia, nos dicen, mire, aquí están los predicadores que metieron las copitas a la iglesia. Eso es algo nuevo, eso se empezó a practicar en el año tal.
Y ahí van unos a creer, ¿verdad? Que el que usamos copitas es algo incorrecto porque lo inventaron unos predicadores, lo patentaron incluso. Bueno, no es cierto. Eso no es verdad. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese error de acusar a los padres de la iglesia como si ellos fueran los inventores de la doctrina. El hermano Jaime citó Génesis capítulo 2, versículo 18 y 1 Corintios capítulo 7, versículos 2 y 9, para decirnos lo que todos sabemos, que Dios instituyó el matrimonio, que Dios quiere que los hombres se casen, que es necesario casarse, que es algo indispensable, que es el plan de Dios. Sin embargo, lo que se tiene que tener cuidado es que ahí se está haciendo una generalización falsa del propósito de Dios con respecto al matrimonio. Nuestro hermano dice que Dios instituyó el matrimonio y por eso todos tienen que estar casados, también los repudiados por fornicación. Dice, Dios no quiere que ellos se queden solos, ¿verdad? Pero la escritura no enseña eso. Esos pasajes que hablan del matrimonio, hablan de matrimonios precisamente que corren o que van en conformidad con las escrituras. Nuestro hermano tendría que probar todavía que Dios, en la voluntad de Dios, es que el fornicario también se case. Génesis 2:18 no lo prueba, solamente dice que Dios instituyó el matrimonio para los hombres porque quiere que todos los hombres se casen, que tengan una cubierta, una protección para la fornicación, pero todavía falta probar que los fornicarios entran ahí, que ellos pueden cobijarse en Génesis, que ellos pueden cobijarse en 1 Corintios capítulo 7. Todavía falta probar eso y eso es lo que estamos precisamente debatiendo. Entonces esos pasajes no prueban absolutamente nada. Ahora vamos a ver, nuestro hermano citó, ahí en la Biblia, si ustedes se fijaron, dijo que Moisés permitió, ahí se está viendo, man, sí, permitió que la mujer repudiada se volviera a casar, ¿verdad? Entonces hacemos la pregunta, ¿autorizó Moisés segundas nupcias para la mujer repudiada? Bueno, tenemos versiones bíblicas que así lo dicen. El hermano Restrepo cree que esta mujer tuvo oportunidad de volverse a casar, por lo que dicen algunas versiones. La Reina Valera 60 dice, y salida de su casa podrá ir y casarse. Ahí está, dice, el hermano está predicando la pura Biblia, solo la Biblia, podrá ir y casarse. Luego tenemos la versión Nácar Colunga, una vez que de la casa de él salió, podrá ella ser mujer de otro hombre. El hermano Jaime pues, está predicando la Biblia. Luébano es el que está contradiciendo la Biblia. Luébano dice no podrá. La nueva tradición viviente, una vez que ella abandona la casa, queda libre para volver a casarse. Y el hermano sin duda alguna va a decir amén a esa traducción. Entonces parece que la Biblia enseña eso, ¿verdad? Por lo que dicen algunas traducciones. La traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová dice, y ella tendrá que salir de la casa de él e ir y llegar a ser de otro hombre. El problema que tenemos aquí es que el texto original no incluye una palabra que signifique permitir o poder o libertad. En hebreo el versículo simplemente describe que la mujer sale y se casa de nuevo sin recalcar explícitamente una autorización. En otras palabras, Moisés no dijo podrá. Moisés no dijo eso. Ahí tenemos el texto hebreo. Dice no podrá el segundo, no podrá su marido el primero que la despidió para volver a tomarla. Fíjese bien lo que dice ese pasaje. Ponga atención en esa palabra hebrea que está ahí marcada. Podrá. La palabra podrá es traducción del hebreo yuhal, que fue escrita en el versículo 4, pero se acompaña de la cláusula negativa lo. En hebreo, lo yuhal quiere decir no podrá. Pero cuando quiere decir que podrá, entonces se utiliza el hebreo yuhal. Esta palabra estaría en el versículo 2 si Moisés hubiese querido dar libertad a la mujer para volverse a casar. Pero ¿qué creen? El versículo 2 no dice yuhal, ni tampoco utiliza ningún término para podrá. Ahí tenemos el Antiguo Testamento interlineal hebreo-español, el Códice de Leningrado. En la parte de abajo tenemos la Biblia hebraica Estutargencia en el texto masorético, y sintácticamente dicen exactamente la misma cosa en hebreo. Dicen lo mismo, y ella marchare de casa de él, y ella va y es para hombre otro. No está la palabra yuhal, no dice podrá, no dice eso la Biblia.
Una traducción fiel al texto hebreo jamás incluiría la palabra podrá, porque esa palabra rompe la secuencia hipotética que el texto hebreo va declarando desde el versículo 1 y culminando con la consecuencia en el versículo 4. Vean, la oración hipotética condicional y la consecuencia. ¿Qué es la casuística? ¿Qué es la casuística? La casuística es un método de razonamiento moral o legal que analiza casos particulares para aplicar principios generales o extraer normas específicas. En esencia, es el estudio de situaciones concretas para determinar cómo actuar una norma o cómo aplicar una norma. Eso es la casuística. Si ocurre tal situación, entonces se aplica tal consecuencia. Esa es la casuística. Pero fíjense cómo se expresa. Si ocurre tal situación, entonces se aplica tal consecuencia. Este enfoque es común en el derecho antiguo y la ética práctica, adoptando reglas generales a circunstancias específicas. Es decir, esto lo vamos a ver en todo el Pentateuco. Casuística por todas partes. Por todas partes. Fíjese bien. En el Pentateuco, Éxodo, Levítico y Deuteronomio, muchos textos están escritos en forma casuística, presentando condiciones hipotéticas seguidas de una consecuencia o juicio. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 21, versículos 33 al 34 dice, y si alguno abriere un pozo y cayere ahí buey o asno, ahí viene la consecuencia. El dueño de la cisterna pagará. Eso es casuística. ¿Quién diría que Dios concedió autoridad a un asno para que vaya y se arroje al pozo? ¿Quién diría eso? Estaría loco, ¿verdad? Decir, aquí Dios está diciéndole al asno que vaya y se eche al pozo. No, señor. ¿Por qué no? Porque no dice podrá. Porque es un absurdo. Porque simplemente está diciendo, si ocurre esto, entonces va a pasar esto otro. Es decir, si alguno abriera un pozo y cayera un buey ahí, el dueño de la cisterna lo pagará. Ahí está la consecuencia. Entonces, ¿cuál es la estructura de una ley casuística? Introducción condicional. Si alguien hace situación descrita y luego ocurre tal cosa, sentencia o resultado legal, entonces deberá hacer tal cosa. En hebreo bíblico, fíjese bien, porque no voy a hablar del español, voy a hablar del hebreo bíblico. En hebreo bíblico se usan conjunciones como ki, que quiere decir sí, seguidas de verbos en imperfecto o verb consecutivo. Esto es en el hebreo bíblico para que exista la casuística. Ahora vamos a ver aquí que hay una partícula condicional en Deuteronomio capítulo 24 en el versículo 1. Comienza con ki yija ish isha. Así dice el hebreo. Ki yija ish isha. En español, si un hombre toma una mujer. ¿Por qué dice así? Porque empieza con la ki, con la suposición, con la hipótesis. Esta conjunción ki es condicional, subordinando al resto de los versículos a esta hipótesis inicial. El versículo 2 describe un hecho posible, no una acción promovida o respaldada por un permiso divino. Es decir, que el versículo 2 es una hipótesis. Es algo que quizás suceda, pero no es algo que se permita que suceda. Ejemplo. Formas verbales e imperfectas en verb consecutivo. Ejemplo. Vejaya imlot insagen en hebreo. Y si no haya gracia. Ve, fíjese la primera letra. Ve es un verb y consecutivo. Y si no haya gracia. O vekatav la sefer kiritud y le escribirá carta de divorcio. Fíjese bien cómo utilizan el verb consecutivo con imperfecto o perfecto consecutivo, desarrollando una narración hipotética, no un hecho consumado como pretenden algunos. Fíjese bien, es hipotético. Y si sucede esto, y si sucede esto, y si sucede esto, pero vea cómo empieza. Ve, en el versículo que estamos considerando. Ahora bien, vamos a ver el versículo 2. En el versículo 2 vemos la misma estructura hipotética de la casuística iniciada en el versículo 1. Dice el versículo 2, Beitsea viveto dejaleja dejayeta leish aher. Y si la mujer luego de marcharse fue y se casó con otro hombre, ¿dónde dice podrá?
Yo reto al hermano Jaime a que tome el texto hebreo y nos subraye la palabra podrá en el versículo 2. Si no puede hacer eso, todo su edificio se viene abajo. Toda su doctrina se viene abajo. Él puede poner 20 textos arriba de Deuteronomio 24. Él puede poner 1000 textos arriba de Deuteronomio 24, pero si no puede probar que Deuteronomio capítulo 24 dice podrá ir y casarse, entonces todo el edificio se viene abajo. Se queda sin fundamento nuestro hermano. Entonces, él va a tener que venir aquí a subrayar el texto hebreo donde nos diga que Dios dice podrá. Porque ahí no dice podrá. Vea cómo está ahí. Ahí está la palabra ve. Y luego otra vez ve. Y otra vez ve. Ve. Betseha mi beto. Bejaleja. Beyeta le shaher. Ve. ¿Qué es eso? Es una hipótesis. Moisés no está diciendo que la mujer puede hacer algo. Moisés no está dando permiso para que la mujer vaya y se casa. No, si sucede. Y si la mujer luego de marcharse fue y se casó con otro, entonces el primer marido no la va a poder tomar por mujer si éste la repudia. Pero ahí no hay autoridad para la mujer. Nuestro hermano se equivoca. Tras la situación hipotética de los versículos 1 al 3, el único mandato legal se encuentra en el último versículo. No podrá su primer marido volver a tomarla. Lo yucal. No podrá. Ahí está la palabra podrá que necesita el hermano Jaime en el versículo 2. Lo yucal bala harishot la shub le hakita. Aquí lo yucal no podrá marca el clímax normativo de la sección, siendo una prohibición real, hermanos. Es decir, que en el versículo 4 tenemos una ley. Ahí sí hay una norma. En los versículos 1 al 3 tenemos una hipótesis. Si sucede esto y esto y esto y esto, entonces se establece la norma, se establece la ley. No podrá. Ahí está el clímax de la casuística. Este patrón coincide con todas las leyes que encontramos en Deuteronomio. Si sucede esto, entonces esto. Así que nuestro hermano va a tener que mostrarnos en el texto hebreo, porque él puede citar la Reina Valera, él puede citar la traducción del Nuevo Mundo si quiere. Yo no tengo problema que las use, pero resulta que por encima de ellas está el texto hebreo, porque en ese idioma fue en el que se escribió la Biblia. Ahora hay Biblias que sí respetan el texto hebreo. La Biblia Corona de Jerusalén, por ejemplo, dice, si un hombre toma a una mujer y se casa con ella y resulta que esta mujer no haya gracia a sus ojos porque descubre en ella algo que le desagrada, le redactará un libelo de repudio, se lo pondrá en su mano y la despedirá de su casa. Si después de salir y marcharse de casa de este, se casa con otro hombre, ¿dónde dice podrá? No dice. ¿Por qué? Porque hay muchas versiones bíblicas que no dicen podrá. Bueno, porque en el texto hebreo no dice podrá. No dice eso. Y luego ya tenemos la conclusión, ¿verdad? El primer marido que la repudió no podrá volver a tomarla. La mujer no tiene autoridad para casarse. La Biblia de las Américas, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. Nuestro hermano le gusta mucho la Biblia de las Américas. La cita muy seguido, pero cuando le conviene. Ustedes van a ver que la cita cuando le conviene. Nada más cuando le conviene, y se lo voy a demostrar. ¿Por qué no la cito aquí? Porque aquí no le gustó. Porque aquí no dice, a mí me gusta mucho la Biblia de las Américas. A ver, lea Deuteronomio capítulo 24, versículo 2. A ver si dice podrá. No dice. Y tenemos la Biblia textual. Y si ella llega a ser de otro hombre, y si ella llega, Biblia de Navarra, y saliendo de ahí se marcha, ¿ve? No hay podrá. Biblia Torres Amat, y después de haber salido toma otro marido. Biblia israelita nazarena. No tenemos nada de eso. Y si se casa, no peca, dice el hermano. Si se casa, no peca. Bueno, en mi siguiente intervención les voy a demostrar que sí peca. Y voy a refutar a nuestro hermano porque él dice que no peca. Pero le voy a demostrar que sí peca. Y también en mi siguiente intervención le voy a mostrar que nuestro hermano adultera la palabra de Dios en Mateo capítulo 19, versículo 9. Se lo voy a demostrar. El hermano ha llegado al límite de adulterar la palabra de Dios. Muchas gracias. Bueno, continuamos ahora en la segunda parte que me corresponde a mí en la afirmativa.
la última semana de vida, antes de la última, de la última semana de vida del Señor. El Señor en Perea, estando en Perea, al otro lado del río Jordán, volvió a hablar del tema del matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias. Los fariseos vinieron y lo tentaron haciéndole la pregunta. Dice, empezando el texto, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Ustedes están viendo ahí en pantalla, al otro lado del Jordán es el distrito de Perea. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Están diciendo, es legal, es acorde a la ley repudiar a su mujer por cualquier causa. Ahora, ¿a cuál ley se estaban refiriendo ellos? A la única que conocían, bajo la cual estaban. ¿Cuál era? La ley de Moisés. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta del divorcio? Aquí no está hablando de una sugerencia. Aquí dice que mandó, ordenó, determinó. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. El Señor dice que la única excepción para que ambos se puedan volver a casar, el hermano Lorenzo dice que no. Dice que solamente el inocente se puede volver a casar. Aquí lo que está diciendo el Señor afecta no a uno, afecta es a los dos, al hombre y a la mujer. Y dice que se pueden volver a casar. Porque el Señor está haciendo referencia a lo que Moisés había enseñado 1500 años antes. El Señor no vino a cambiar lo que dijo Moisés. El Señor vino a reafirmar lo que dijo Moisés, pero que los fariseos habían malinterpretado, habían torcido, diciendo que no, que era por cualquier causa que lo podían hacer. Y el Señor les está diciendo, solamente hay una causa, la fornicación. O como dijo Moisés, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Es cierto lo que dijo el hermano Lorenzo. En el original hebreo no aparece la palabra podrá. Pero por el hecho de que no aparezca no quiere decir que no podría volverse a casar. Porque es lo que el Señor Jesús está diciendo en Mateo capítulo 5 y Mateo capítulo 19. Ahora, pero si la aborreciera este último y le escribiera carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiera muerto el posterior hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra que Jehová tuyo de la tierra. Espero que ustedes hayan podido entender la explicación que el hermano Lorenzo hizo de esta porción de Deuteronomio 24. Yo la voy a retomar. Es cierto que se llama la casuística. Usted no va a encontrar la palabra casuística en el Antiguo Testamento. No, es una regla de lectura que se lleva a cabo en los libros. Eso lo aplicamos nosotros todo el tiempo. Ahora, eso no es exclusivo de la Biblia. Eso es del trato en general en el hombre y cuando uno está hablando con la gente, o también en el caso de la ley civil. Salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciera este último y le escribiera carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiera muerto el posterior hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envejecida, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes saben esto de memoria. Ahora, aquí a simple vista nosotros no podemos ver la casuística. Los primeros 3 versículos se conocen dentro de la ley casuística como la prótasis. Y el versículo 4 es conocido como la apódosis. Enseguida lo voy a explicar. La Reina Valera
nos enseña a nosotros que lo relativo al divorcio, matrimonio, el divorcio y la segunda nupcia, no surge en Deuteronomio capítulo 24, eso venía desde antes. Capítulo 22, retrocedamos 2 capítulos. Estamos en Deuteronomio 24, retrocedamos al capítulo 22. La Reina Valera del 60 dice: y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. En otras palabras, no podrá divorciarse de ella en todos sus días. Entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. 2 capítulos antes, Moisés está hablando del divorcio. Divorcio no se empieza a hablar de él en Deuteronomio 24. Mire, la palabra de Dios para todos dice divorciarse. La Nueva Versión Internacional dice divorciarse. Pues cuando leemos en la Reina Valera del 60, no podrá despedirla, está diciendo que no se puede divorciar de ella, porque era un asunto recurrente en el pueblo de Israel el divorcio. La costumbre del divorcio era algo dentro que existía dentro del pueblo de Israel. Y el volverse a casar. Levítico 21 dice en el verso 7: con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido. Si usted lee el contexto, está hablando del sacerdote. Dios le prohíbe al sacerdote que se case con mujer repudiada de su marido. Del resto, aquellos que no eran sacerdotes se podían casar con mujer repudiada. No tomará viuda ni repudiada. Capítulo 21, lea usted el contexto, está hablando no del pueblo en general, sino que está hablando del sacerdote. No podía casarse con mujer repudiada. El resto de los judíos se podían casar con ellos. Levítico 22:13. Pero si la hija del sacerdote fuera repudiada y no tuviera prole, y si se hubiera vuelto a la casa de su padre como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño coma de él. El divorcio era recurrente, era una práctica común en el pueblo de Israel. Y Números 39 dice: pero todo voto de viuda o repudiada con que ligar es su alma. El divorcio no surge en Deuteronomio 24, el divorcio surge desde antes. ¿Sabes desde cuándo? Desde cuando ellos estuvieron en Egipto. Comentario bíblico Mundo Hispano dice: la disolución del matrimonio por medio del divorcio era una práctica que existía en Israel y en otras naciones del Antiguo Oriente. La legislación deuteronómica procura regular la disolución legal del matrimonio y el matrimonio de la mujer divorciada. Eso quiere decir entonces que lo que estamos viendo en Deuteronomio 24 es la regulación contra la práctica o acerca de la práctica de divorcio y segundas nupcias que existía en el pueblo de Israel. Comentario exegético y explicativo de la Biblia dice: parece que la práctica de los divorcios era muy frecuente en este periodo temprano entre los israelitas, quienes con toda probabilidad se habían familiarizado con ella en Egipto. Yo los invito para que ustedes busquen en internet el divorcio, el matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias en el Viejo Egipto, porque durante los 400 años que estuvo el pueblo de Israel, allá donde aprendieron eso. La versión Dios habla hoy, bueno, prótasis, primera parte del periodo en que queda pendiente el sentido, que se completa o cierra en la apódosis. Yo les dije que en la Reina Valera no es muy evidente a primera vista, pero leámoslo nosotros en la versión Dios habla hoy. Si un hombre, ley casuística, si un hombre se llega a ocurrir, si un hombre toma a una mujer, etcétera, etcétera, ella después de abandonar la casa podrá casarse con otro. Pero si su segundo marido también llega a despreciarla, dice el versículo 4, entonces, si ocurre esto, entonces así es como hay que proceder. Se llama la ley casuística. La versión Kadosh dice: supón que un hombre se case con una mujer. Verso 4, en tal caso, si ocurre esto es lo que hay que hacer. Eso es la ley casuística. Prótasis y apódosis. La prótasis habla de el sí. Si por alguna razón. La apódosis dice: esto es lo que hay que hacer. Si sucede algún evento, prótasis, entonces usted debe actuar de esta manera. Apódosis. Estoy repitiendo porque
Espero que ustedes hayan entendido lo que expuso el hermano Lorenzo acerca de eso, en la manera como él lo presentó. Estoy tratando de hacerlo más sencillo, desde mi óptica. La introducción a la sintaxis bíblica hebrea dice: las cláusulas condicionales, prótasis, seguidas de una cláusula principal, apódosis, se usa con frecuencia en la literatura legal para expresar la responsabilidad legal cuando ocurre una circunstancia específica. Miren lo que dice: para expresar la responsabilidad cuando ocurre una circunstancia específica. Aquí no estamos hablando de hipótesis. En el libro de Levítico, Gordon Wingham dice: la ley casuística es la forma dominante de expresión legal en la legislación civil bíblica. Su función es regular situaciones de la vida real, presentándolas en forma condicional. ¿Qué es lo que está diciendo aquí este señor? Que en vista de que ocurrían esas cosas en el pueblo de Israel, ella iba y se casaba. Pero ¿qué pasaba con el marido si él después pensaba en volverla a tomar como esposa porque su segundo marido la repudió o se murió? Esto es lo que es. Era una ley. Estamos hablando de suposiciones. Y Raymond Westbrook, en estudios de derecho bíblico y cuneiforme, escribió: la ley casuística es legal en intención y propósito, no descriptiva o narrativa. Si esto, entonces aquello. No, está hablando de algo real. ¿Va a ocurrir esto? La forma, si A, entonces B, proscribe lo que debe suceder, no lo que podría. Hermano Lorenzo dijo: no, está hablando de si de pronto ella se casa. No, aquí no estamos hablando de lo que podría, prescribe lo que debe suceder. Esto es lo que hay que hacer. Eso fue lo que dijo Moisés. Ahora, lo interesante es que cuando los fariseos tuvieron la conversación con el Señor dijo que lo que dijo Moisés era un mandamiento. Marcos 10 dice: él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? La palabra mandó viene del término griego entelo, que según el diccionario del señor Bay significa mandar, dar un mandamiento. Sigue en el versículo 4. Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Ahora, cuando dice permitió, muchos sugieren: no, Moisés dijo: vea, ¿saben qué? Yo les doy un permisito. Este es el permisito que les doy. Porque normalmente entre nosotros, cuando usamos el verbo permitir, así lo entendemos. Pero nos dice el léxico del señor Fager que la palabra permitió viene de esta palabra griega, que significa recurrir a, transferir, comprometer, instruir, permitir, autorizar, dar licencia. Moisés autorizó, no hizo una sugerencia, autorizó. Y luego en el versículo 5 dice: y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. ¿Qué es Deuteronomio 24? Un mandamiento, no una sugerencia. En palabras del Señor, Él dijo que era un mandamiento, no una sugerencia. A diferencia de lo que expuso el hermano Lorenzo. Señor Bay, en su diccionario, dice que la palabra mandamiento denota en general una orden, encargo, precepto, mandamiento. Es el término más frecuente y se usa de preceptos morales y religiosos. Señor Fager, sobre el término mandamiento, en Marcos 10:5 dice: una orden, mandato, encargo, precepto, orden judicial, un mandamiento, una regla prescrita de acuerdo con lo que algo se hace. Deuteronomio 24 no es una sugerencia, es un mandamiento que Dios dio a través de Moisés.
si se presentaba esa situación. Señor Strong en su diccionario dice mandamiento, orden, prescripción autoritativa, mandamiento, mandar, orden, ordenamiento. Entonces, si sucede algún evento, entonces usted debe actuar de esta manera. Volviendo al libro Estudios de Derecho Bíblico cuneiforme, dice, la ley casuística bíblica es legal en intención y propósito, no descriptiva o narrativa. La forma, si A, entonces B, prescribe lo que debe suceder, no lo que podría. Prótesis, apódosis. Sí, entonces. Ahora, el texto dice, si no le gusta por haber encontrado en ella algo indecente. El problema es que es indecente. Hay muchas interpretaciones. En la hermenéutica existen varias reglas. Y hay unas reglas para el significado de palabras y expresiones. El contexto. El contexto de una palabra o expresión es la parte de un discurso que está inmediatamente conectada a ella o que la precede o la sigue. Las partes estrechamente conectadas constituyen el contexto inmediato, mientras que las de otro párrafo o capítulo forman el contexto remoto. En la mayoría de los escritos y enunciados existe tal conexión de pensamiento en cláusulas, oraciones y párrafos en la que una parte indicará en cierta medida el significado de otra. Entonces la regla consiste en que una expresión debe interpretarse para adaptarse al contexto. Divorcio por cosa indecente o reprochable, como lo lea usted en la versión que encuentre. Deuteronomio 24 dijo, lo conocemos, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ahora, Jeremías capítulo 3 dice en el verso 6, me dijo Jehová Dios en días del rey, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado, que se refiere a la cosa indecente de Deuteronomio 24. Dice, la rebelde Israel, yo la había despedido, que en Deuteronomio 24 dice, la despedirá de su casa. Y dado carta de repudio, que fue lo que dijo Moisés, le escribirá carta de divorcio, carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Ahora, en Mateo 5, mire, Jeremías 3, el contexto remoto de Jeremías 3 es Deuteronomio 24. Y está hablando de lo que Dios hizo con Israel. La repudió. ¿Por qué? Porque encontró en ella una cosa indecente. Y él dijo que la cosa indecente era la fornicación. En Mateo 5, el Señor vuelve y cita lo que dijo Moisés en Deuteronomio 24. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, que fue lo que dijo Moisés en Deuteronomio 24. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, la cosa indecente. Mateo 19, verso 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, carta de divorcio, Deuteronomio 24, por causa de fornicación, cosa indecente. Ahora, la ley casuística es legal en intención y propósito. El Señor lo hizo con Israel. Jeremías 3. Y el Señor dijo lo mismo que dijo Moisés cuando le hicieron la pregunta en el Sermón del Monte y una semana antes de él morir. Cuando el hombre tuviera en la piel cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o uno de sus hijos los sacerdotes. El hermano Lorenzo dijo algo muy cierto. Esto de la ley casuística abunda en el Pentateuco. Aquí tenemos un caso. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y si lo leemos en la palabra de Dios para todos, dice, en caso de que, verso 3, entonces, se me acabó el tiempo.
Muy bien, hermanos, vamos a continuar con la exposición. Antes que nada, quiero aclarar que los calificativos que utilizamos no son faltas de respeto, hermano, son una realidad, no son faltas de respeto. Falta de respeto sería que yo estuviera difamando al hermano, que estuviera levantándole una calumnia o alguna falsedad. Pero en todos los debates, y el hermano debe saber que nuestro trabajo es exponer el error, cualquiera que sea. Usted no va a encontrar esa política en los evangelios o en las epístolas, va diciéndole a Jesucristo, oye, no les faltes el respeto, ¿cómo les dices generación de víboras? O sea, no seas grosero, ¿verdad? No digas así, no te expreses de esa manera, sepulcros blanqueados y cosas así. No hay que ser, no, hermanos, nosotros no somos políticos, nosotros somos predicadores del evangelio y contendemos ardientemente por la fe. Y no estoy faltando el respeto al hermano cuando le estoy señalando precisamente esos calificativos que él desprecia o que él no quiere que se digan, porque son una realidad. Ahora bien, vamos a ver ahí en Mateo 19:9, habiendo aclarado eso, la cláusula de excepción no se aplica a la repudiada como nuestro hermano ha hecho, y nuestro hermano, aunque no le guste, y aunque quizá él después venga a quejarse de que le estoy faltando al respeto, nuestro hermano adultera la palabra de Dios. Y lo voy a probar ahorita, ¿sí? Hay dos oraciones coordinadas unidas por la conjunción y en Mateo capítulo 19, versículo 9. La primera oración es: cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Esa es la primera oración. Luego tenemos una conjunción y luego tenemos la segunda oración: el que se casa con la repudiada comete adulterio. Salvo por causa de fornicación es una cláusula adverbial que modifica un verbo. Grábese esto. Salvo por causa de fornicación es una cláusula adverbial que modifica un verbo y particularmente el verbo repudia. ¿Cómo repudió? ¿Por qué causa? Repudió por causa de fornicación. ¿Sí? Entonces es una frase adverbial que modifica un verbo. ¿Cuál verbo? El verbo de la primera oración. Si el acto de otro verbo ha de ser excepcional, ese otro verbo necesita su propia excepción. El hermano erróneamente transfiere la excepción, la cláusula de excepción, a otro verbo que no le corresponde, al se casa. Y el que se casa con la repudiada no adultera. No, mi hermano, esa es una grosería en la gramática. Es incorrecto. El adverbio salvo por causa de fornicación solamente modifica un verbo. El verbo repudiar, no casarse otra vez, no volverse a casar con la repudiada. Usted brincó ahí, hizo un malabarismo ahí tremendo, hermano. Gramaticalmente, la frase salvo por causa de fornicación está puesta justo después de la acción de repudiar del primer sujeto. Por eso solo aplica al acto de repudiar y no aplica a la diferente acción de un diferente sujeto, el que se casa con la repudiada. No aplica ahí, hermano. Fíjese bien, incluso en el texto griego podemos ver esto. Tanto la repudiada como el que se casa con ella pertenecen a una oración no subordinada, sino independiente. Vamos a ver, dice, ahí encontramos los elementos. En el texto griego primero encontramos un artículo y un participio visto activo masculino singular, ho gamesas. Y es el sujeto de la oración, el que se casó, el que se casa. Apolelumenen, participio perfecto pasivo femenino singular acusativo. Es el complemento directo de la oración con la repudiada. Luego tenemos moigetai, verbo presente indicativo tercera persona singular, que es el verbo principal de la segunda oración, comete adulterio. ¿Esto qué es? Esto es una oración completa, independiente, autosuficiente y autónoma. Y no existe regla gramatical ni en español, ni en griego, ni en inglés, ni en alemán para transferir la cláusula de excepción que corresponde al verbo repudia hasta el otro verbo de casarse de una oración independiente. Eso es un abuso de la gramática, mi hermano. Eso es un error gramatical. Hay que ir a la escuela. Perdón, hay que ir a la escuela. ¿Sí? Ahora bien, las funciones gramaticales de la primera oración no pueden trasladarse a la segunda oración. La segunda oración es una oración independiente.
¿Por qué? Porque tiene su propio sujeto, porque tiene su propio verbo, porque tiene su propio complemento. Esto es de primaria. Trasladar las funciones gramaticales de la primera oración a la segunda oración es un error gramatical. Para que el hombre que se casa con la repudiada no cometa adulterio, necesita él tener su propia excepción. Pero no la tiene, porque Jesús no está autorizando que la repudiada se vuelva a casar. No está autorizando que otro se case con la repudiada. Jesús no autoriza eso. Por eso la segunda oración no tiene excepción, mi hermano, no tiene. La cláusula de excepción de la primera oración pertenece al sujeto de la primera oración, modificando la acción que él lleva a cabo. ¿Cuál es la acción que lleva a cabo el sujeto de la primera oración? Repudiar. Él tiene libertad para repudiar. Y tanto y cuando lo haga por causa de fornicación, él tiene esa libertad de hacerlo. Si él no repudia por fornicación, no tiene esa libertad. Entonces, ¿a quién afecta la cláusula de excepción? Al que repudia, no al que se casa con la repudiada, mi hermano. Eso es conveniente, pero no es lo que la Biblia dice. Ahora bien, ya he demostrado aquí que nuestro hermano adulteró la palabra de Dios cuando está pasando la cláusula de excepción a la segunda oración, y eso es incorrecto. Una cosa importante que nuestro hermano ha expuesto aquí es la cuestión de la prótasis y la apódosis, ¿verdad? Cosa que yo había abordado precisamente en la exposición mía, donde dije que el versículo 2 dice, Vejitá mi beto, vejilá beitalish ajer, y si la mujer luego de marcharse fue y se casó con otro. Y nuestro hermano nos estuvo hablando de qué es una próstasis y qué es una apódosis, y en eso yo estoy totalmente de acuerdo con él, incluso con el derecho romano. Estoy totalmente de acuerdo. Todo lo que dice el libro de derecho romano, yo lo suscribo. Estoy de acuerdo. Pero hay un problema, nuestro hermano está torciendo el derecho. Nuestro hermano tuerce el derecho. ¿Cómo lo hace? Fíjense, él dice, no hay ninguna excepción aquí. Aquí no hay excepciones, aquí hay hechos. Perdónenme. Pero cuando uno lee el versículo 1 de Deuteronomio capítulo 24, empieza con una suposición. Empieza con una hipótesis. Si un hombre toma a una mujer, ¿no es una hipótesis, hermanos? Si sucede esto, si A, entonces B, no es una hipótesis. Si A, no es una hipótesis o es una afirmación. Esto, no, mi hermano, usted sabe leer, usted sabe escribir y usted sabe que la próstasis se compone precisamente de hipótesis. Porque la apódosis es la conclusión de la suma de esas circunstancias hipotéticas. Si sucede esto y esto y esto y esto, entonces viene la ley. Ahí viene la norma que dice el derecho romano. Hay una ley que se tiene que establecer. ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a aplicar esa ley, Señor? ¿Cuándo? Cuando ocurran estas circunstancias, cuando ocurran estos hechos, cuando ocurran, pero si no ocurren, no se aplica. Yo estoy de acuerdo con el derecho romano, pero no hay que torcer el derecho. No me ponga a mí, no me malrepresente diciendo, luego no dice que hay hipótesis, pero no hay realidades. No, me está mal representando. Hay hipótesis, Señor. Ahí está. Y si la mujer luego de marcharse se casó con otro hombre, ¿no es una hipótesis? Es una hipótesis. Yo quiero que el hermano nos diga o nos pruebe de alguna manera, porque no lo hizo, que no es una hipótesis. Y sí. Y si esto, entonces esto no es una hipótesis. Claro que es una hipótesis. Y luego viene la conclusión, viene la norma, la ley. No podrá tomarla por mujer. Eso sí es legal. Lo yukal en hebreo. No podrás. Está prohibido, Señor. Ahora, nuestro hermano dice que Moisés mandó. Hizo mucho énfasis. Mandó. Y yo estoy de acuerdo. Sí. ¿Qué mandó Moisés? ¿Qué permitió Moisés? Permitió hasta el cansancio. El hermano dijo, permitió. Pero la pregunta es esta. ¿Qué permitió? Esa es la cuestión. ¿Qué dicen los evangelios? ¿Qué permitió? Permitió, dice Jesús, que la mujer repudiada se volviera a casar. Es lo que tiene que probar. Pero no lo probó. Deuteronomio no dice que la mujer podrá.
Yo le dije que nos mostrara el texto y nos dijera dónde dice podrá, y usted no mostró dónde dice podrá porque no existe. De hecho, reconoció que cuando yo digo que la palabra podrá no está en el texto, no está en el texto, mi hermano, ya tiene que empezar a trabajar en su arrepentimiento. Porque usted reconoció que ahí no dice podrá. Y si no dice podrá, entonces es falso decir que la mujer repudiada por alguna cosa indecente se puede casar. No es cierto, eso no dice la Biblia, hermano. Ya tiene que arrepentirse usted. Se le cayó el edificio, hermano. Toda su doctrina, mi hermano, y la doctrina de Dawson, toda la doctrina de este hombre, descansa en Deuteronomio. Y cuando usted quita Deuteronomio, lo destruye ese argumento. Se cae todo. Deuteronomio no dice podrá, y si no dice podrá, entonces esa doctrina es falsa. Es absurdo, es ilógico. Usted no demostró que Moisés dice podrá, y de hecho lo reconoció. Es que Moisés os permitió que la mujer repudiada se volviera a casar. ¿Dice así los evangelios? ¿Así dice? Nuestro hermano dice que sí. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice la mujer repudiada que Moisés dijo podrá ir y casar? Es más, ¿dónde dice que el que la repudió se puede volver a casar? Porque el hermano dice que los dos pueden casarse. ¿Dónde dice? Deuteronomio no dice que el que repudia se puede casar. ¿Dónde dice? Eso no dice, ni en Mateo tampoco. No dice que el que repudia se puede volver a casar. Eso no dice. Jesús dice en Mateo lo que Moisés permitió. ¿Qué permitió? Dar carta de repudio. Punto, Señor. Eso fue lo que permitió. No le agregue más, no le ponga más. Dice, no, hermano, es que ahí dice que por fornicación, y eso aplica ¿a quién? A la mujer repudiada de Deuteronomio. No es cierto. Vamos a ver que eso no es cierto. Déjeme ver aquí. ¿Ahí se ve? ¿Qué significa alguna cosa indecente? El hermano dice que fornicación. La cosa indecente en Deuteronomio no es fornicación. El uso de Jeremías capítulo 3, versículo 8 para definir la cosa indecente es incorrecto. Jeremías capítulo 3, versículo 8 no dice que la carta de divorcio es por causa de fornicación, no dice eso tampoco. Jeremías no dice que Dios real y verdaderamente entregó una carta de divorcio. Por tanto, demostraré que la afirmativa de nuestro hermano es incorrecta. El texto hebreo dice Erbadabar. En Ezequiel capítulo 23, hablando de los pecados de Samaria y de Jerusalén, habla de fornicación. Y ahí utiliza la expresión saná olá. Saná quiere decir fornicar. Es un verbo. El sustantivo es senut. Pero ni saná ni senut se encuentran en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Y en griego tampoco. La palabra griega para fornicación es porneia, y en la Septuaginta, en Deuteronomio capítulo 24, no aparece porneia tampoco. Eso nomás es una suposición que el hermano ha hecho. Ha hecho un juego de palabras. Ni saná ni porneia están en Deuteronomio. Por tanto, es falso que Deuteronomio capítulo 24 hablen de fornicación. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo le había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y nuestro hermano usa Jeremías capítulo 3, versículo 8 como si fuera un léxico para definir la palabra. Y ahí está, mire. Por haber fornicado, yo la había despedido de carta de repudio. Ahí está, ya definió la palabra fornicación, la cosa indecente, ¿verdad? Bueno, ¿es cierto que Jeremías 3:8 habla de la fornicación como causa de repudio? No. La frase clave es Halkolasher Niahafá. Esa es la frase clave de Jeremías. Aquí hay un perfecto hebreo. La palabra Niahafá está en perfecto hebreo. Y el perfecto hebreo describe una acción completada en el pasado, pero no necesariamente anterior a la acción principal. El hebreo bíblico no tiene tiempos verbales como en español, pretérito, pluscuamperfecto, etcétera, sino que él puede significar una acción pasada pero completada, una acción resumida, una síntesis, una acción paralela a otra. La cláusula al kolasher niahafá, que se utiliza Jeremías, es explicativa, no necesariamente causal exclusiva, y tampoco fija con claridad si el adulterio fue antes, si fue durante o si fue después del divorcio. Eso no lo dice. Solo dice que existía una conducta de infidelidad reiterada en el trasfondo.
Pero no hay aquí un indicativo de prioridad temporal absoluta, como sería un pluscuamperfecto en español. Había fornicado antes. Primero fornicó y luego la carta. Eso es lo que entendemos en español nosotros. Y nuestra Biblia, la Reina Valera 60 y otra vez son traducciones al español. Y dice, todas las Biblias están mal traducidas o tienen problemas. Sí, pero estamos hablando del texto hebreo, no de traducciones. No nos ocupan traducciones. La forma perfecta hebrea en Jeremías capítulo 3, versículo 8 no exige que el adulterio haya sido previo ni causal al repudio. Vamos a hacer una explicación sintáctica de lo que dice el texto hebreo. Aunque el texto menciona la infidelidad, es decir, el niafá, y luego el repudio en ese orden, no podemos construir una doctrina causal estricta basada únicamente en la forma verbal hebrea. No se dice, porque fornicó, por eso le di carta. Así no dice el hebreo. Lo que se dice es que había fornicado y que Dios la repudió y que Dios le dio carta, pero es una instrucción panorámica, no es jurídica, hermano. Jeremías no es un libro jurídico, es una profecía y es un panorama, no es jurídico, no es un diccionario para definir tampoco. La frase, por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, es una traducción aceptable en términos generales, pero puede inducir a errores si se interpreta que la fornicación fue el motivo jurídico causal del repudio, como si el texto fuese una sentencia legal, pero no lo es. El perfecto hebreo, niafá. En el hebreo bíblico, una acción expresada con un verbo imperfecto puede ser cronológicamente anterior a la acción principal del enunciado, sino simplemente indicarse como completa o cierta desde la perspectiva del hablante, sin forzar una secuencia temporal rígida como en el español. Esto ocurre porque el hebreo bíblico, especialmente narrativas o sentencias proféticas, no sigue una cronología gramatical estricta, sino que usa los verbos más por aspecto que por tiempo lineal, hermano. El perfecto no significa siempre que algo pasó antes de otra cosa, sino que se ve como algo completo realizado, nada más. A veces se menciona antes sin ser anterior al tiempo. ¿Qué dice la gramática hebrea? Yo no suelo utilizar gramática ni comentarios así, pero a veces me veo en la necesidad. Decía el hermano al principio, hay que estudiar por nosotros mismos, y eso es lo que hago. Pero aquí, dadas las circunstancias, voy a citar algunos libros. Dice este libro, el perfecto no expresa necesariamente una acción pasada, sino una que se considera completa. A menudo aparece primero en una secuencia sin ser necesariamente anterior en el tiempo a la acción siguiente. No, hermano, Jeremías no está diciendo que Dios entregó carta de repudio por fornicación, no está diciendo eso. El perfecto expresa una acción que el hablante considera concluida sin obligar a que ocurra antes cronológicamente que otras acciones en la oración. Aquí tenemos otra gramática. El perfecto puede referirse a una acción que está completa en la visión del hablante, incluso si no precede en el tiempo a otra acción prescrita posteriormente. El perfecto no indica secuencia temporal, sino visión completa del evento. Puede referirse a algo anterior, simultáneo, incluso posterior. Aquí tenemos una introducción a la sintaxis hebrea que dice: la conjunción perfectiva no indica secuencia, denota una situación vista como completa, ya sea temporalmente anterior, simultáneo o incluso posterior. Aquí tenemos el léxico hebreo inglés, aunque no es un léxico, pero él en las entradas donde habla de los tiempos perfectos menciona que el valor temporal puede variar según el contexto y que el uso perfecto no determina necesariamente anterioridad. Así que no, hermano, Jeremías no está diciendo que la causa es que la carta de repudio es por causa de fornicación. Curiosamente, Jeremías es un llamado a que Israel vuelva a pesar de la carta de fornicación, cosa que la ley prohíbe. Pero es que Jeremías no es un libro jurídico. No está interpretando lo que dice Deuteronomio. Simplemente es un llamado al arrepentimiento por los pecados de Israel y después de Judá posteriormente. Y ya el hermano pues termina diciendo, ¿verdad?
Cita, si se fijaron, por eso digo que al hermano le conviene, cita Deuteronomio, pero cita la Dios habla hoy, donde dice podrá. Cita versiones donde dice podrá, pero el versículo ya vimos que no dice podrá y el hermano lo aceptó. Ahora, no estamos hablando de suposiciones, dice el hermano, se acabó el tiempo.